grabación. Ok, entonces ya está grabando. Bien, algo que, bueno, me he olvidado enviarles es la práctica de estructuras de datos, los no lineales, ¿no? Acá hay ejercicios que hablan sobre árboles, pero ya después los revisamos, porque en realidad estas son operaciones que las primeras no son tan complicadas. Y en muchos exámenes pasados, pues suelen dar ejercicios sobre árboles binarios en especial, que es lo que nosotros llevamos. Entonces, como les decía, esta clase va a ser dedicada a resolver ejercicios. Primeramente, espero de que hayan avanzado lo que es el árbol binario de búsqueda. Yo lo voy a explicar así muy superficialmente, pero la estructura ya se las voy a entregar, así que ustedes ya van a poder utilizarla. Simplemente quiero que la entiendan cómo es que funciona. El árbol binario de búsqueda, árbol binario de búsqueda, ok, entonces esta es una de las últimas estructuras que vamos a ver. No sé si la Lisen llegué a tocar árboles enearios, la verdad no creo, pero esta estructura en el mundo de la programación en realidad es muy útil, ¿no? Árbol binario de búsqueda, como dice su nombre, está enfocado en hacer búsquedas, en que las búsquedas sean lo más eficiente posible. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que puede volver eficiente una búsqueda? Sencillo, tiene que utilizar elementos comparables. Comparable. En este caso les voy a mostrar un ejemplo utilizando un árbol binario de búsqueda que maneja números enteros, porque creo que es lo más fácil de comprender. Por ejemplo, si yo tuviera un árbol binario de búsqueda de integer denominado A, esto en un primer momento significa que no hay nada, o sea, no ni siquiera lo he creado. Si yo le pongo la llamada al constructor, es decir, esto igual new, árbol binario de búsqueda, ¿no? Entonces en ese momento mi variable A, que es un árbol binario de búsqueda, ya está en condiciones de poder insertar datos. Entonces, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, agarro y coloco esta instrucción a.insertar o añadir, depende cómo lo hayan llamado, insertar el 5? Entonces en ese caso mi arbolito, que pues no tiene nada, estaría como que en una situación bastante sencilla. Si no hay ningún dato, pues entonces el 5 va a ser el primer dato. Caray, qué feo ese 5. El 5 va a ser el primer dato. Lo interesante ocurre después y dice a.insertar el 10, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso el árbol ya no se encuentra vacío, ya tiene un elemento. Y mi intención es añadir a este arbolito el elemento 10. ¿Por qué es que tiene que ser comparable? Porque yo tengo que preguntar, el 10 en relación con el 5, ¿dónde va? El 10 es mayor, por lo cual tendría que ir después. Allá, entonces como va después, se añade al lado derecho. Y listo. ¿Qué pasa si yo añado acá una instrucción que sea a insertar el 3? Entonces en este caso el dato que voy a querer añadir al árbol va a ser el 3. Y nuevamente utilizamos comparable para poder decir en qué orden tendría que ir. Entonces yo digo 3 con el 5. ¿Cuál va antes? El 3. Entonces como el 3 gana, tendría que ir al lado izquierdo. Lo mismo va a pasar pues con todos los datos que nosotros querramos añadir. El 5 es considerado la raíz,
Es decir, este dato pues no se puede comparar con nada. ¿Por qué? Porque ha sido el primero en ser añadido. Al lado izquierdo van a ir los menores. Al lado derecho van a ir los mayores. Entonces, ¿qué ocurre acá si es que yo, por ejemplo, digo voy a insertar el 7, ¿no? Entonces, en este caso, el 7, aquí déjenme borrar, el 7 se va a comparar con el 5. Entonces el 7 es mayor, por lo tanto tendría que ir al lado derecho. Ah, pero aquí ya hay un dato. Entonces tiene que compararse obligatoriamente con este. Y dice 7 con 10. El 7 es menor. Entonces tiene que ir a su lado izquierdo. 7. Esta relación de que existe una raíz, a la izquierda los menores y a la derecha los mayores, funciona para cada nodo. Tiene que funcionar. Por eso es de que se vuelve eficiente la búsqueda. Porque de alguna u otra forma estamos como que ordenando, ¿no? Le estamos dando un orden a todos los datos. Si yo, por ejemplo, acá quisiera insertar, insertar el 4, entonces ya esto mentalmente, lo voy a ir borrando, mentalmente yo puedo decir de que el 4 es menor al 5, por lo tanto viene al lado izquierdo. Pero como acá hay un dato más, entonces vuelvo a hacer la comparación. El 4 es mayor al 3, por lo tanto tendría que ir al lado derecho. 4. Y así, entonces el árbol binario de búsqueda sigue la misma lógica que un árbol binario, es decir, tiene dos hijos, tiene altura, tiene niveles, se puede hacer recorridos en amplitud, profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no orden, preorden, posorden. Lo único que va a cambiar es cuando nosotros utilicemos la operación de insertar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros insertemos, constantemente tenemos que preguntar a dónde lo tenemos que llevar. Si es menor, pues a la izquierda. Si es mayor, entonces a la derecha. Y así sucesivamente hasta que llegue al final de una rama. Eso básicamente sería el árbol binario de búsqueda. Y bueno, acá ya lo tengo abierto por suerte el BlueJ. A ver si me deja esto. Aquí. Y acá ya les tengo la implementación. Simplemente era para que ustedes entiendan eso. El insertar. Bueno, aquí el insertar me falta. Pero eso se los voy a completar, no se asusten. Lo único que tendrían que entender ustedes es de que el árbol binario de búsqueda tiene que seguir este orden. Y sí o sí tiene que trabajar con elementos comparables. A ver. Aquí les puse, ¿no? Entonces, esto es similar a cuando nosotros hablábamos de la cola de prioridad, porque sí o sí tenemos que asegurarnos de que el dato que guardemos en el árbol binario sea comparable, ¿no? Entonces, por eso se pone esto. T-extends comparable T. Con eso ya ustedes se aseguran de que el árbol binario de búsqueda sí o sí va a recibir datos comparables. Es lo único que tendrían que hacer. Ok, entonces esa es la explicación para esta estructura nueva que vendría a ser el árbol binario de búsqueda. A ver, espero que no se cuelgue esto, está cargando, no sé por qué. Ahí está. Ya, entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Fíjense ustedes acá que en la guía de práctica de estructuras de datos no lineales, el primer ejercicio, bueno, que uno siempre supone es el más sencillo, dice, dado un árbol binario, indique si este es balanceado. Se dice que un árbol es balanceado si la altura del hijo izquierdo difiere en a lo sumo 1 en 1 de la altura del hijo derecho. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de una operación que sea balanceado, no sé ustedes, pero al menos yo siempre me imagino a esos circenses, ¿no? Los que trabajan en los circos, que están ahí en un palo encima de una soga tratando
de equilibrarse, ¿no? Balanceado. Entonces, si ustedes se hacen esa misma idea, es decir, está aquí una torre, otra torre y aquí está como que una soga, ¿no? Y el tipo está acá colgado, o bueno, caminando, y por lo general suelen agarrar un palo, ¿no? Para equilibrarse. A ver si me deja dibujar esto. Suelen agarrar un palo para poder equilibrarse, es decir, que al lado izquierdo y al lado derecho tendría que estar el mismo peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de balanceado en un árbol, es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes acá. Si yo, por ejemplo, dibujo un árbol, así no le voy a poner datos, simplemente para que ustedes lo entiendan. Acá, este árbol llegaría a estar balanceado. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos acá una línea intermedia, es decir, imagínense bueno, un poco haciendo la analogía, el hombre es el que está aquí parado, ¿no? Y el palo representaría todo lo que está a la izquierda y a la derecha. Entonces, para que pueda estar en equilibrio y obviamente no se caiga, al lado izquierdo y al lado derecho tendrían que estar, si no la misma cantidad, pues al menos con diferencia de uno. En este caso, al lado izquierdo hay 3 noditos y al lado derecho hay 3 noditos. Por lo tanto, el árbol está balanceado. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, nosotros le quitamos acá un nodito? Entonces, a este lado ya hay menos peso, ¿no? Hay solo 2. Pero recuerden la condición que nos da. Nos dice que a lo sumo tienen que diferir en 1. Es decir, del 3 al 2 hay solo 1 de diferencia. Es decir, este árbol se podría considerar balanceado. Vean ustedes acá. Esto aquí, si yo le quito ahí, si yo le quito ese nodito, entonces acá ya solo queda 1, ¿no? Ya solo queda 1 en el lado derecho. Por lo tanto, la diferencia de pesos, si es que ustedes así lo quieren llamar, sería de 2. Hay 2 nodos de diferencia. Entonces, esto de acá ya rompe con la condición y haría que el árbol dijera que no está balanceado. ¿Ok? El enunciado lo que nos dice, a ver, lo voy a volver a poner, se dice que un árbol es balanceado si la altura del hijo izquierdo difiere en a lo sumo 1 de la altura del hijo derecho. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando en la anterior clase estábamos hablando de los árboles y yo les decía, no hay una forma exacta de decir tamaño de un árbol? Eso es un poco extraño, o sea, ¿cómo podrías determinar el tamaño del árbol? Y les decía, se suele reemplazar eso por una propiedad asociada también a los niveles, ¿no? Entonces, este es el nivel 0, este es el nivel 1, este vendría a ser el nivel 2. Tiene 3 niveles, entonces, al tener 3 niveles, significa que su altura es igual a 3. ¿Ok? Entonces, si es que yo quisiera saber si el árbol, en este caso el árbol rojo, aquí lo voy a pintar, si este árbol rojo está balanceado, lo que yo tendría que preguntar es, oye, la rama izquierda, ¿qué altura tiene? Y tendría que preguntar, oye, la rama derecha, ¿qué altura tiene? Entonces, con los valores que yo obtenga, tendría que sacar tal vez la diferencia y ver si es mayor o igual a 2. En este caso, sí se va a cumplir, ¿no? Y tendría que responder que no está balanceado, es un false. Pero ahora fíjense, en este caso, si yo dibujo acá un árbol, o nuevamente no le voy a poner datos para que no se confundan, acá un árbol con sus noditos, noditos, noditos.
Entonces, esto de acá es completamente válido, es un árbol. Al lado izquierdo solo tienen descendencia izquierda y al lado derecho solo tienen descendencia derecha. Puede ser considerado correcto, ¿no? No estamos validando nada de eso. Entonces, si yo acá si yo acá me pongo a revisar los niveles, vería que este es el nivel 0, vería que este es el nivel 1, este el nivel 2 y este el nivel 3. Entonces, si yo desde acá, este nodito que está pintado de rojo, pregunto por la rama izquierda qué altura tiene, este de acá me va a decir que llega hasta el 3, ¿no? Es decir, tiene altura 3. Si yo pregunto por la rama derecha qué altura tiene, altura, me va a decir que hay, acá los voy a ir contando, 1, 2, 3, es decir, tiene 3 también. Por lo tanto, yo diría que en este caso, el árbol sí está equilibrado. Equilibrado. Pero la verdad suena un poco extraño, ¿no? Suena un poco extraño de que este árbol quede equilibrado. ¿Por qué? Porque la idea sería de que un árbol equilibrado tenga tal vez más contenido, ¿no? ¿Cómo esto puede ser que pase la condición si es que aquí en medio está todo esquelético? Es decir, fíjense, si es que yo le sigo añadiendo valores, dada la condición, sí, me va a seguir respondiendo que sí es equilibrado. Y todo este espacio en blanco, ¿qué significa? Por eso mismo, si es que uno quiere saber si está equilibrado el árbol o no, tendría que también preguntar a los hijos. Es decir, oye tú, el nodito amarillo, ¿estás equilibrado? Y me fijo. Lo que yo tendría que hacer de este nodito izquierdo es preguntar, esto de acá lo voy a borrar por si acaso, acá, ta, ta, ta. Este nodito izquierdo, digo este nodito amarillo, tendría que preguntar al izquierdo su altura. Oye izquierdo, ¿qué altura tienes? Altura. Entonces este le va a decir, hay 1, 2. Entonces como hay dos noditos, la izquierda tiene altura 2. Y le va a preguntar a la derecha, que bueno, nosotros estamos viendo que no hay nada al lado derecho, ¿qué altura tiene? Por lo tanto, derecha, punto altura, respondería 0. Creo que me han escrito, no sé, a ver, voy a fijar de todos modos. No sé si dijeron algo acá por el chat. Aunque si el enunciado dice que indique, entonces sería implantar un método, ¿verdad? Sí, 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 sí. El enunciado dice que tienes que hacer esa operación, o sea, implícitamente te está diciendo que crees un método. Entonces acá fíjense, la rama izquierda tiene 2 noditos, la rama derecha tiene 0. Entonces acá si yo aplico esa condición simplemente para lo que está en amarillo, ¿no? Es decir, desde este punto, 2 menos 0, pues eso da una diferencia de 2, lo cual significa que no está equilibrado. Entonces, como este amarillo, este ladito amarillo, no está equilibrado, el árbol principal no debería estar equilibrado. Es una condición. Como ven ustedes, no es tan sencillo como preguntar altura izquierda, altura derecha y sacar la diferencia. Aparte de eso, tienes que preguntar que el resto de noditos estén también equilibrados, lo cual vuelve un poco más dificultoso el trabajo. ¿Ok? Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es la operación de balanceado,
balanceado, es decir, obtener altura izquierda, punto altura, restarle la altura de la rama derecha, para saber si es que existe al menos uno de diferencia, ¿no? Entonces, esto de acá lo que tendríamos que hacer es ponerlo en valor absoluto, por si acaso. Ya saben ustedes, puede que una de las ramas sea más larga que la otra, entonces el valor absoluto nos va a decir, nos va a mostrar directamente la diferencia. Entonces, la diferencia en valor absoluto, yo quiero saber si es menor a 1, ¿no? Entonces, si todo esto es menor a 1, significa que tengo esperanzas de que quede equilibrado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que preguntar si izquierda está, está equilibrado y si derecha también está equilibrado. ¿Ok? Entonces, esta operación tiene que, para yo poder dar la respuesta, tiene que pasar por todos los nodos, es decir, todos tienen que estar balanceados, sí o sí. Por lo tanto, en este caso, nosotros lo que necesitamos es un método de altura y usar de la recursividad, ¿no? Pero bueno, esa parte ya no nos compete mucho, es cosa de la computadora. Ok, entonces este ejercicio se resuelve de esa manera. A ver, vámonos acá. Lo único que quiero ver es que si tengo el insertar acá funcionando. Sí, acá tengo el insertar. Ok, entonces voy a hacer el insertar. Y bueno, acá también tengo el método de altura. Genial. Entonces voy a hacer el insertar, decía, el método balanceado en este árbol binario. Este es un árbol binario normal. Ustedes en el examen, esto va a ser como con todas las estructuras. Todos los métodos que hayan visto con la licenciada son válidos y los pueden anotar directamente. Si es que algún método no lo han visto con ella, por ejemplo en este caso el balanceado que lo están viendo conmigo y lo necesitan, entonces sí van a tener que copiarlo, ¿ok? Esa sería una recomendación. Les explicaré este método de altura para que ustedes lo comprendan. Así directamente ya paso a la resolución del ejercicio. El método altura, ¿en qué consiste? Como bien les había dicho, el árbol puede tener, bueno, tiene niveles, ¿no? Empezando desde el nivel 0. Pero ¿qué es lo que pasa? De que el árbol puede quedar desigual, es decir, no puede estar no balanceado, como en este caso. Este sería un árbol no balanceado. ¿Por qué? Porque claramente la rama izquierda es mucho más extensa que la rama derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo podría saber la altura de este árbol, del árbol blanco? Lo que yo tendría que hacer es empezar a contar, obviamente. Entonces, fíjense aquí. Yo cuento, este es el nodo 1, 2, 3, 4. Entonces, esta ramita que está de color rojo ha llegado a una altura de 4. Pero ¿qué es lo que pasa? De que puede haber otra posibilidad. Entonces, esta ramita va de 4 hasta el 5. Entonces, fíjense, he obtenido dos respuestas. En este punto, lo voy a pintar acá. En este punto he obtenido dos respuestas. El lado izquierdo ha llegado hasta una altura de 4. El lado derecho ha llegado hasta una altura de 5. ¿Cuál es la que a mí me conviene? ¿Cuál es la que tendría que yo guardar, por así decirlo? En este caso, obviamente, lo que estamos buscando es la altura del árbol. Y pues, ¿de qué me conviene a mí quedarme con el valor menor? Si lo que estoy buscando es, obviamente,
la rama que haya llegado más lejos. Entonces en este caso, este se descarta y este es el que se utiliza, el 5, es decir, el valor máximo. Por lo tanto, acá la mejor respuesta ha sido que ha llegado hasta 5. ¿Qué sucede en este otro lado? 1, 2 y se va por la derecha, 3. Entonces aquí nuevamente tiene dos respuestas. Por el lado izquierdo dice que la altura máxima obtenida ha sido un 5. Por el lado derecho la altura máxima obtenida ha sido un 3. ¿Con cuál tendría que quedarme? Obviamente con el 5. Entonces en este caso la rama izquierda dice que la mejor respuesta que he obtenido ha sido un 5. ¿Qué dirá la rama derecha? Bueno, ustedes ya lo pueden ver porque son iguales. En este caso sería 2, 3 y a este lado 3. Como ambas son iguales, pues van a dar la misma respuesta. 3. Por lo tanto, aquí desde el puntito principal, desde el puntito blanco, diría que la rama izquierda ha obtenido una altura máxima de 5. Es decir, esa es su mejor respuesta. Mientras que la altura derecha ha obtenido una máxima altura de 3, ¿con cuál tendría que quedarme? Obviamente con el 5. Entonces la altura del árbol máxima es 5. Eso es lo que hace el método. Entonces si ustedes se fijan acá la implementación, básicamente hago una comparación. ¿Para qué? Me tengo que quedar con la mejor respuesta de la altura de la izquierda y de la altura de la derecha. Sencillo. Los comparo, obviamente el mejor va a ganar y a ese le voy a ir sumando 1 a medida que baje, ¿no? Obviamente. Eso sería básicamente hacer el método altura. Ahora sí, vayamos con el método de balanceado. Nuestra intención acá es hacer un método que nos diga si el árbol está balanceado o no. Balanceado. No sé si está bien, ¿no? A ver. Ahí me estoy olvidando de false. No sé por qué me colocó la llave aquí hasta el principio. Medio feo. Ok. Por lo tanto, en este caso, lo único que tendríamos que decir nosotros es de que vamos a tener... No sé por qué lo pone ahí al extremo. Boolean res, que sea de momento... A ver. No, por favor. Ahí me ha asustado. Que sea de momento false. Por si acaso el día de ayer justo estaba en una clase y se me apagó la computadora de la nada. No sé por qué. Y entré en pánico. O sea, ahorita por eso vi que se me quedó congelado un ratito la compu y pensé que se me iba a reiniciar. ¿Ya? Entonces en este caso decimos que de momento pues no está balanceado, si ni siquiera hemos evaluado algo, o sea, no sabemos nada de momento. Y lo primero que tendría que hacer yo es preguntar por la altura de la rama izquierda y de la rama derecha. Entonces int y z, digamos, que sea izquierda punto altura. Ok. Int d, que sea derecha punto altura. Ok. Y ahora lo que yo tendría que decir es si por azares de la vida mat.apps de izquierda menos derecha es menor o igual a 1, ¿no? Porque tiene que diferir en al menos 1. Caramba. Ahí está. Tiene que diferir en al menos 1. Eso recuerden, no es una condición del enunciado. Tiene que diferir en al menos 1. Si ya es más de 1, entonces directamente la respuesta es false. Si es que esta condición se cumple, entonces mi respuesta va a estar condicionada. ¿A qué? Mi respuesta tiene que ser la unión de saber si izquierda está balanceada, balanceado, y que la derecha también esté balanceada. Bueno, aquí le he puesto ver. Y listo. Creo que con eso ya estaría funcionando. Es básicamente lo que yo les he comentado, ¿no?
de que a la izquierda a la altura, a la derecha a la altura, sacamos el valor absoluto de la diferencia. Si eso es menor o igual a 1, entonces significa que todavía tengo esperanza. Si no, directamente la respuesta va a ser false. Si es que todavía tengo esperanzas, pues voy a tener que revisar si izquierda y derecha están balanceados, es decir, si ellos sí cumplen las condiciones, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. A ver, hagamos un pequeño test para revisar. Create test class. Sí. Ok. Esto de acá lo voy a borrar. Esto de acá lo voy a subir un poquito. Y acá. Entonces arroba test. Public void test1. Esto tendrían que nombrarlo biencito, ¿no? Me voy a crear acá un árbol binario de integer a, que sea new árbol binario. Y lo que voy a hacer es irle añadiendo acá unos cuantos valores. Por ejemplo, le voy a insertar el 1. Es decir, ahorita solo tiene un dato. Hacer equals true a punto balanceado. Entonces, si solo tiene un dato, pues tendría que estar balanceado, ¿no? No hay nada que haga peso a ningún lado. Y bueno, me sale un null pointer, árbol bin. A ver. Ya. Ya, creo que es por esto. Vacío. Ya. ¿Dónde está el insertar? Creo que es por este insertar amplitud. Acá. Y el vacío. Aquí le voy a poner por si acaso una condición actual distinto de null. No, creo que no es acá. Eso es por el tema de los nulls, de las referencias. A ver. Aquí creo que tengo que ponerle si actual es distinto de null. No sé por qué no me deja hacer la tabulación acá. Ahí está. Caso contrario, pues entonces la respuesta directamente va a ser 0. Ok. Ya. A ver, ahora sí. Ojalá no me bote error. Me sigue saliendo null pointer balanceado en la 40. A ver. La 40 es esta, si no estoy mal. ¿Sí ves? Altura. Ya. A ver, vamos a hacerlo manual. Eso está medio raro. Integer. Insertar por amplitud del 1. Entonces si le inserto, me dice que izquierda no tiene nada y que derecha tampoco tiene nada. Ok. Entonces acá cuando yo pregunte la altura, me tendría que responder 0. No entiendo por qué. Ahí le voy a poner un debugger, simplemente para chequear. Balanceado. Acá. Ok, entonces actual es this, entonces es un objeto, debería entrar. Actual está vacío, sí, sí está vacío. Entonces 0, ok, retorna la respuesta. La derecha también está vacía, ok. Ya. Creo que ya sé qué es. Y creo que ya sé qué es. Sí. Y aquí como no hay nada, ya. Ya, aquí me he olvidado una condición y es simplemente decir, ay caray, es decir,
Si el árbol está vacío, if vacío. Si está vacío, entonces tendría que retornar true. Mi respuesta es true. ¿Por qué? Porque no hay nada que comparar. Caso contrario, entonces hago todo esto. Pequeños contratiempos. Aquí, pip, 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 ya, ahora sí. A ver, ahora sí tendría que funcionar. Test all. Ahora sí. Entonces, con un solo datito, entonces está funcionando, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si no hay nada que haga peso ni a la izquierda ni a la derecha, entonces no debería haber ningún problema. Le voy a copiar esto, test 2, y le voy a decir que voy a insertar un dato a la derecha, no a la izquierda, en este caso. Entonces, para ese segundo ejemplo, nuestro árbol quedaría acá. 1, 2. Así está el árbol. Por lo tanto, eso si ustedes lo analizan, sigue cumpliendo con las condiciones del ejercicio. ¿Por qué? Porque la rama izquierda tiene un dato y la rama derecha, pues que apunta al null, tiene 0 datos. La diferencia entre 1 y 0 sigue siendo 1. Entonces cumple. Por lo tanto, en este caso, ambos tests deberían pasar. Efectivamente, pasan. ¿Qué sucedería si es que yo le añado más datos? Por ejemplo, le voy a insertar el 3, el 4, el 5. Entonces ahora nuestro árbol está así, de esta manera. Acá está el 3, acá está el 4 y acá está el 5. Entonces esto, si ustedes se fijan, sigue estando balanceado. La altura sigue difiriendo en 1. Bueno, acá le tengo que cambiar el nombre, test 3. ¿Ok? Y todo funciona de maravilla. A ver ahora, no sé si tengo acá el método eliminar, insertar. Vamos a usar este de insertar con ruta para que se note que hay un desbalanceo. A ver, pip, pip. 4. Me voy a crear acá una cola de integer. C, que sea new cola. Entonces, por si acaso, ese que es hay otro insertar que es dado una ruta, es prácticamente decirle hacia dónde queremos que lo inserte. Hay que darle la información del camino que tiene que seguir. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que tiene que seguir la ruta 1, C encolar 2, C encolar, en este caso, que lo encole donde el 4. Ok. Tengo que hacer el import. Eso también no se olviden cuando ustedes utilizan estructuras de datos. Import ed.edl.cola. Ahí está. Entonces ahora sí funciona. Y le voy a decir que a mi árbol inserte el 10 siguiendo esta ruta. Ok. Por lo tanto acá, con esas nuevas instrucciones, el 10 vendría a estar aquí paradito. Si ustedes notan esto, ya no es un árbol balanceado. ¿Por qué? Porque si pregunto desde acá, la rama izquierda tiene una altura 3 y la rama derecha tiene una altura 1. Por lo tanto, nos tendría que decir que no está balanceado. A ver, false. Y si no, pues ahorita lo revisamos. Ay, caray, estoy. Todo bien, ¿no? Entonces, como ven, ese último caso, este de acá, ha dado un resultado false, que era lo que esperábamos, y el método está funcionando bien, o sea, no está balanceado, es este árbol que está dibujado acá, no está balanceado, y lo que nos ha respondido el método es un false.
Evidentemente es la respuesta que estábamos esperando. Como ven, en este caso ha sido ¿dónde está? En este caso ha sido básicamente seguir las instrucciones que se nos ha dado. ¿Cuál era la trampa acá? De que para decir que esté balanceado el árbol, tengo que preguntar por todos los nodos. Es decir, oye, ¿cuánto es la altura de la izquierda? ¿Cuánto es la altura de la derecha? ¿Difieren en uno? Si es así, entonces tengo que saber si el lado izquierdo está balanceado y si el lado derecho también está balanceado. Si es que alguno de los dos no cumple esa condición, pues lamentablemente todo el árbol no está balanceado, ¿no? Aquí es bien cerrado. O todos los nodos cumplen, o por uno que falle, pues todo el árbol no va a cumplir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, entonces ese sería un método para saber si está balanceado o no. Pasemos a otro ejercicio, tratemos de aprovechar el tiempo. En este caso, fíjense, este es un examen pasado, segundo parcial del semestre 1 2015, que aunque ustedes digan es hace mucho tiempo, suelen meter ejercicios muy similares a estos. ¿Ok? Dice, dado un árbol binario, se pide realizar la podación del árbol a todas las ramas de altura n. Por ejemplo, en la figura 2, el inciso A se tiene el árbol original y en el inciso B el árbol después de la podación, a una altura de 3. Entonces fíjense acá. Nuevamente en este caso, como decía su compañero hace un rato, lo que se nos va a pedir es un método que haga esto. No, es un método que trabaje en la estructura del árbol binario, ya sea el que ustedes quieran, ¿no? Árbol binario de búsqueda o el árbol binario normal. ¿Y qué es lo que se busca? Es de que el árbol pues eliminen todos los datos desde una determinada altura. En este caso, todos los que sean de altura 3 o más, pues chao, se eliminan, ¿no? Valieron. En este caso, fíjense, 30, 32, 50, 70, 80, todo lo que está aquí, desde los 80, ya vendría a ser el nivel 3, ¿no? El nivel 3. Entonces, todos esos son los que me van a indicar en qué momento tendría que empezar la podación. ¿A qué se refiere con podación? Pues básicamente, si ustedes ven acá el inciso B, este gráfico de la derecha, están viendo que todos los datos que estaban desde una determinada altura para abajo han sido eliminados. Eso es lo que se busca. En este caso, ¿cómo tendríamos que hacerlo nosotros? Nos venimos acá al OneNote. Hago un ejercicio acá que sea el podar. Podar. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, si yo tuviera acá un árbol, me voy a inventar un árbol, no le voy a poner datos, nuevamente para que no se confundan. Acá, 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Entonces, suponiendo este árbol, recuerden ustedes cómo van los niveles. Ay, caray. Los niveles y la altura se relacionan, pero no son lo mismo, ¿no? Tienen que tener ustedes mucho cuidado. Los niveles vendrían a ser como las posiciones en una lista, ¿no? Recuerden ustedes que en una lista, o en un arreglo, o en un array list, incluso hasta en los strings, siempre se empieza por el 0, ¿no? Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Por lo tanto, cuando a nosotros nos piden altura, la altura, haciendo un poquito la analogía con las listas, vendría a ser como el tamaño. Si la posición siempre empieza en 0, en una lista, ¿no? Aquí les dibujo acá una pequeña lista para que ustedes se acuerden. El primer elemento es la posición 0, luego así sucesivamente, y lo que yo podría decir de esta pequeña lista es que su tamaño es 3. Tamaño 3. La última posición
siempre es el tamaño menos 1. Tamaño menos 1. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer cuando a mí me dicen podar, por ejemplo, en el nivel 3, ¿quién es el que me va a decir, por así decirlo, quién es el que me va a dar la señal de decir a partir de aquí todos los que vengan después son eliminados? Vendría a ser el nivel 2, ¿no? Tengan en cuenta la relación, ¿no?, de ese menos 1. Por lo tanto, en el momento en el que yo detecte el 2, cuando a mí me dicen podar el nivel 3, este de acá me va a dar la señal, me va a decir, ok, estos, los que estén en el nivel 2 son los últimos que se quedan. Todos los que vengan después se eliminan. Se eliminan. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso de eliminar? Sencillo. A ver, acá, tip, tip. Recuerden ustedes que cuando estábamos definiendo y explicando la estructura de nuestro árbol binario, yo les decía de que se pueden usar dos implementaciones, ¿no? Una basada en nodos y otra recursiva. En este caso, si nosotros hablamos de la recursiva, diríamos de que va a tener un t-dato, que es su raíz, y que va a tener dos referencias, ambas de tipo árbol binario, que sea la rama izquierda y la rama derecha, ¿verdad? Esta es la estructura de nuestra clase. Ay, perdón, todo chueco. Ahí está, ya mejor. Ya. Entonces, esa es la estructura de nuestra clase. Tenemos dos enlaces, que obviamente son los dos hijos, por eso es binario. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer acá? Digamos que de alguna u otra forma he detectado que este es el nodo a partir del cual tengo que empezar a podar. Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Como tengo dos enlaces, directamente rompo los enlaces. Es decir, este enlace, en vez de apuntar a otro nodito, lo que tendría que hacer es apuntar al null. Este lo mismo, al null, al null, al null, al null y al null. Y automáticamente todo lo que viene después se suelta, es decir, se va al aire, a la basura. Y no lo voy a poder recuperar. Eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, una vez que yo llegue acá, lo que tendría que hacer es decirle, tu izquierda va a ser null, o creo el árbol binario para decir que lo he dejado vacío, ¿no? Puede ser new árbol binario para decir de que está vacío, porque si lo estoy creando de nuevo es que ya no hay información ahí. Y lo mismo tendría que hacer con el derecho, con la rama derecha, exactamente lo mismo, cualquiera de las dos opciones, dependiendo cómo hayan hecho su implementación. En este caso, la implementación que yo utilizo es con esta, ¿no? Dejando los árboles vacíos. Así que tengan mucho cuidado cómo hagan, está muy condicionado a cómo han hecho su insertar, ¿no? Si en su insertar ustedes preguntan, izquierdo es null, ya, entonces lo creo y añado el dato. Pero si ustedes preguntan, izquierdo está vacío, entonces tienen que manejar la segunda opción, esta de acá. Ahora, preguntémonos cómo es que nosotros vamos a detectar, a ver, aquí está mi mouse, cómo es que vamos a detectar cuándo hemos llegado acá. Supongan ustedes de que a este arbolito, su raíz principal es este nodo, es rojo, y que a este se le ha pedido podar desde el nivel 3. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que a partir de acá yo tengo que contar 3 noditos. 1, 2, 3. Ese es el que se va a quedar. Ese es el último que se queda. Todos los que vengan después, pues lo lamento, ¿no? Se han ido, se han esfumado. Lo que tendríamos que hacer es básicamente un recorrido en profundidad. Recorrido en profundidad.
¿Por qué? ¿Por qué en profundidad? ¿Por qué no en amplitud? Recuerden ustedes, el recorrido en amplitud nos permite a nosotros conocer los niveles, es verdad, pero el recorrido en profundidad agarra, que no puedo pronunciar bien, agarra una rama y la recorre hasta llegar al final. Y eso es lo que nosotros en realidad estamos buscando. Estamos buscando que de alguna u otra forma yo pueda llegar al final de una rama, o bueno, en este caso, hasta donde debería podarla. Por lo tanto, un recorrido en profundidad con un contador, es lo que a mí me va a beneficiar más. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes acá. Voy a hacer la implementación. Oh, mi cuello. Voy a hacer acá la implementación y le digo, a ver si esto me deja mover. Aquí está. La voy a poner acá arriba del balanceado. Lo que nosotros buscamos es un public void podar que reciba acá un nivel. O bueno, la altura, ¿no? No sé por qué esto me estresa de que no me pueda dejar hacer la tabulación. Ay, me animó. Ok, entonces como les decía, en este caso, para cuando nosotros querramos podar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Este método tendría que funcionar con recursividad. Imaginemos que en este caso me están pidiendo a mí podar desde el nivel 3. Entonces yo digo, mi caso más fácil sería que n fuera 0, es decir, que me pidan podar a partir de donde estoy parado, ¿no? Entonces si mi n es 0, significa que yo tengo que decirle a izquierda, oye, ¿sabes qué? Pues no te necesito más, tienes que quedarte vacío. Y a derecha, lo mismo, new árbol. Caso contrario, lo que tendríamos que hacer es seguir avanzando. Es decir, en este caso, fíjense acá, como bien les decía, necesitamos un contador y un recorrido en profundidad. ¿Por qué en profundidad? Porque tenemos que agarrar todas las ramas. Entonces, esto que estoy pintando en rojito vendría a ser una rama. Pero si yo lo encierro en verde, vendría a ser otra rama. Si yo le pongo, yo que sé, una marquita acá, vendría a ser otra rama totalmente distinta. Entonces, por eso es que se necesita recursividad. Para que tú puedas decir, oye, a la izquierda te voy a mandar un contador y de ahí tú ves si es que puedes podar o no. Oye, tú a la derecha tienes que hacer exactamente lo mismo. Te voy a dar un contador y de ahí tú ves qué haces. Y así sucesivamente. Entonces la recursividad sí o sí se tiene que aplicar acá. En este caso yo tendría que decir que si a la derecha, o bueno, primero a la izquierda, si es que a la izquierda se puede podar, pero en esta vez le digo que he avanzado una posición. ¿Cómo hago eso? Reduciéndole 1 al contador. Lo mismo tendría que ser con derecha. Derecha podar, n-1. Y listo. Todo esto tendría que funcionar siempre y cuando no esté vacío. Vacío igual por eso. Ahí. Pip, 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 pip. Ahí está. Entonces, si el árbol no está vacío, es decir, hay datos, entonces significa que yo puedo intentar hacer la podación. Si es que justo están coincidiendo y con el punto donde tengo que empezar a podar, entonces
pod, ¿no? Esto de acá, por si acaso, sería el efecto de podar. Podar, ¿no? Que yo elimine todos los datos que vengan después y los deje totalmente en blanco o en null, ¿no? Si es que ustedes quieren. Si es que todavía no he llegado a esto, que vendría a ser mi caso base, entonces yo tendría que seguir haciendo el recorrido en profundidad. Primero izquierda y revisamos y luego la derecha, ¿no? Por eso les decía, conviene usar un recorrido en profundidad, porque necesito ver ambas opciones. A ver, acá no sé si tengo... Creo que no tengo. Voy a hacer rapidito. Me acuerdo haberlo implementado, pero no sé dónde lo dejé. Voy a hacer acá el public amplitud, void amplitud. Ay, caray. Para que nos haga un recorrido en amplitud. Entonces aquí yo necesito una cola que sea de árbol binario, tipo T, C. A ver, no sé qué cosa me estaban diciendo. La batería, sí, ya la puse a cargar. ¿Podría volver a explicar el else de podar? Ok, ahorita lo explico. Termino de hacer esta amplitud y antes de probarlo lo voy a explicar. New cola, c.encolar this. Entonces mientras C no vacía, lo que voy a hacer es, acá necesito un árbol binario actual. Actual va a ser c.decolar. Listo. Entonces hago un system.out.print actual.raíz más una tabulación. ¿Ya? Ok. Y digo si actual tiene izquierda, punto vacía. Ahí está. Y entonces encolamos. C.encolar, encolar actual.izquierda. Ahí, caray. Control C, Control V. Ok, entonces acá es derecha y acá es derecha. Ahí, caray. Derecha. Y acá un system.out.println. Listo. Vacío. Vacío. Allá. Vacío. Ok. Ya. Entonces ahí he hecho la amplitud. Por si acaso el método de amplitud, de un recorrido en amplitud, lo explicamos la anterior clase. Simplemente que ahorita no sé dónde lo he colocado. Creo que lo he cambiado. Aquí básicamente simplemente es solo para ver los datos y que luego hagamos la comparación después del podar. En este caso, el podar, lo más facilito que nos puede tocar es que nos digan podar desde el nivel 0. Ok, entonces eso es súper sencillo. Pero ¿qué pasa con el else? Con el else, ustedes imaginen esto. De que tienen acá su nodito, y bueno, lo estoy dibujando con amarillo. A ver, pip, pip, acá. Entonces, imaginen ustedes que tienen su arbolito. Aquí, todo anotado. Y este arbolito tiene su raíz, su izquierda y su derecha, ¿no? Entonces, si a mí me piden podar el nivel 3, desde el nivel 3, aquí digamos que tienen dos daditos más, no voy a poder hacerlo porque no estoy en mi caso más fácil. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Recuerden ustedes de cursividad. Se tiene que avanzar un pasito más y reducir el problema. Es decir, si aquí en el árbol blanco tengo que podar desde el nivel 3,
Acá, que es otro árbol más pequeño, tendría que podar desde el nivel 2. Es decir, he reducido el problema. Y acá, en este otro, que es el arbolito azul, tendría que también podar desde el nivel 2. Es decir, como ven, he avanzado, pero he reducido un poquito el problema. ¿Qué pasaría después? Recuerden ustedes de que este árbol rojo también tiene su propia raíz, tiene su rama izquierda y tiene su rama derecha. ¿Qué pasa con el árbol azul? Más de lo mismo, tiene su rama izquierda y tiene su rama derecha. Entonces, como no estoy todavía en el caso más fácil, pues voy a tener que seguir avanzando. En este caso vendría acá, a este arbolito, a intentar podar desde el 1, ¿no? Todavía no está en el caso más fácil. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que sucede en el else, ¿no? De que si yo no puedo podar ahorita, entonces pues la descendencia lo va a poder hacer, mis hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, lo van a tener que poder hacer. Y con eso creo que ya estaría. A ver, si es que no ocurre algún error con los tests, pues lo vamos a verificar ahorita. Entonces, @test public void test 5 y me voy a traer todo este arbolito. Le voy a poner que añada más datos. A ver, por decir aquí el 6, 7, 8, 9. Entonces, un árbol con 9 datos. Lo cual se presentaría, a ver si lo puedo anotar acá, representaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qué coincidencia, ¿no? Entonces, justo es este mismo árbol. ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, ahora pido podar, en este caso desde la altura 2, ¿no? Es decir, todo lo que esté aquí abajo se pierde. Entonces vean acá. Lo primero que voy a hacer va a ser anotar un recorrido en profundidad, digo un recorrido en amplitud, para que nos muestre los datos. Luego voy a hacer una podación desde el nivel 2. Ahí está. Y voy a volver a hacer una amplitud para ver los cambios. Ok, vamos a ver si es que es lo que nosotros habíamos planeado. Y creo que en este caso no se ha podado bien, ¿no? 1, 2, 3. Sí, creo que no se ha podado bien, ¿no? Creo que el contador tiene que llegar hasta 1. Sí, creo que sí. Ok, eso se puede arreglar gracias a los tests. Acá, sí, bueno, en este caso sí. Sí, esto está mal, tendría que ser aquí a partir del 1. Recuerden que acá lo que se nos da es una altura, ¿no? Altura, igual 3. ¿Por qué estaba fallando? Por lo mismo que les he estado explicando acá arriba. Recuerden ustedes de que las posiciones sí empiezan en 0, ¿no? Lo mismo aquí va a pasar con los niveles. El nivel empieza en 0. Pero a mí lo que me están dando es una altura. Y la altura es como preguntar por el tamaño. Es decir, es siempre un hito más. Por lo tanto, acá la altura 3 representaría el nivel 2. Hay 1 de diferencia siempre. Entonces mi caso base, acá donde está, mi caso base no tendría que ser cuando a mí me piden altura 0. ¿Por qué? Porque una altura 0 sería que el árbol esté vacío, no hay nada. Si yo pregunto altura 1, entonces significa que ese es el dato a partir del cual tengo que empezar a podar. ¿Ok? Haciendo ese cambio, pues ya va a funcionar. Me fijo acá. Mi consola la voy a limpiar. ¿Sí?
¿Y dónde está? Ejecuto el test. Vemos la terminal. Bueno, está abierto. Acá. Y como ven, ahora sí ya funciona, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo hago esa podación, los únicos datos que debería tener es el 1, el 2 y el 3. Todos los demás se han perdido. Y eso es lo que muestra acá en consola. El primer estado es del árbol antes de la podación, que tiene 9 datos. El segundo, lo segundo que se muestra es el árbol después de la podación, que solo tiene 3 datos, ¿no? Los cuales serían los niveles menores a la altura, ¿no? Al 3. Y eso, con eso ya tenemos un método capaz de hacer una podación. Sería muy similar al eliminar, o sea, en este caso se ha eliminado todas las ramas, así de canto, ha sido como Thanos, implacable, y no hemos sentido remordimiento por eso, ¿no? Podríamos tal vez haber guardado en una lista o algo, ¿no? Los datos, pero ya no importa. Era lo que decía el enunciado. Y eso. Entonces con eso nosotros ya tenemos preparado un método capaz de hacer una podación dada una altura, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que nos dice altura, no nos dice nivel, ¿no? Nos dice altura. Y listo. A ver, algo que también quisiera hablarles antes de hacer ejercicios, o bueno, ya no tenemos mucho tiempo, es de que muchos métodos se suelen solucionar. No quería decir solucionar porque medio extraño eso, ¿no? Se suelen solucionar con recorridos en amplitud. Por ejemplo, si es que yo quiero buscar un dato, si es que yo quiero contar nodos, ay caray, nodos, si es que yo quiero, por ejemplo, conocer las hojas, ¿no? Buscar hojas. Todo esto se puede hacer a través de recorridos. Y es muy similar las soluciones, ¿no? Fíjense ustedes acá. Lo que yo he hecho aquí ha sido un método llamado amplitud que en realidad me imprime los datos, ¿no? Me permite mostrar la información del árbol, ¿no? Pero está basado en un recorrido por amplitud. ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacer un método para buscar un dato? Public boolean buscar un p-dato. Ay, caray, caramba. Ahí. Si es que yo quisiera buscar un dato, van a ver, me voy a copiar exactamente lo mismo, ¿no? Le voy a decir acá que voy a tener una respuesta boolean, que de momento es false, ¿no? Y acá le voy a decir, voy a retornar return res. Ok. En este caso, lo que yo tendría que hacer es simplemente cambiar esto. Bueno, no quiero que imprima, ¿no? No quiero que imprima. Lo que yo quiero es que me diga si el dato que tiene este pequeño árbol, es decir, si su raíz es igual al dato que yo estaba buscando. Si me dice que sí, entonces mi respuesta es true. Si me dice que no, entonces voy a tener que añadir más datos y seguir buscando. A ver, control X, control V. Ahí, esto lo voy acomodando, ahí está. Han visto, he ido modificando el mismo código, es decir, esto no he añadido nada extraordinario, nada así que ustedes digan, wow, qué diferente. Simplemente ha sido adaptar el mismo código y con esto ya tendría que funcionar. Bueno, acá le tendría que añadir una... No, y eso.
Creo que con esto ya da. O sea, le puedo añadir una condición más, pero creo que con eso ya funciona. Entonces, vean ustedes acá. Me creo acá un test. Voy a copiar todo esto. Le voy a llamar test 6. Y lo que voy a hacer en este caso, hacer equals true. Y le voy a decir, si en este árbol tú buscas el integer con valor 6, entonces lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Que se me traba. Es decir, te va a dar un true. Pero si por el contrario buscas el integer 100, ese no lo vas a encontrar. Bueno, acá creo que me falta un paréntesis. Ahí está. Ok, entonces estos métodos deberían funcionar. Veamos el resultado. Test 6. Me dice que no, me dice que fue true, pero fue false. Ya, a ver. A ver, le voy a comentar esta para ver. Test 6. Mm, mm, mientras, si a la izquierda no está vacío, decolamos. Ya, esto está raro. A ver, ahorita les explico qué ha pasado, porque en teoría debería estar funcionando. Test 6. Vengo acá. Ya. Entonces controlamos. Bueno, espera que no lo ponga. Entonces acá lo cierro. Decolamos. No sería igual. Encolamos. Encolamos. Todavía no. Todavía no lo hemos encontrado. Se siguen añadiendo datos. Se siguen añadiendo. No encuentran, ¿no? Extraño. Ya. A ver. No sé si sea por esto, pero a ver, de todos modos le vamos a poner punto equals. A ver si con eso ya funciona. Estoy. Ahora sí. No, bueno, no sé, no entiendo por qué no ha funcionado. Con el igual debería haber funcionado de todas maneras. Test 6. Ver. Show test results. Ahí está. Medio extraño eso, pero bueno, igual tiene sentido, ¿no? Porque si estamos trabajando con objetos, el igual no funciona de la misma manera, ¿no? Tengo que utilizar aquí necesariamente equals. Y como ven, el código es exactamente, bueno, es muy parecido a lo que hemos puesto acá, ¿no? Es muy parecido y se ha solucionado con eso, con un recorrido en amplitud. Y el recorrido en amplitud es utilizar una cola, básicamente, ¿no? No tendría que utilizar otras cosas más. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera contar los nodos? Public int contar nodos. A ver, pip, pip, pip. Entonces, en este caso, bueno, creo que no lo tengo acá, el recorrido in orden, pero de todos modos lo podemos hacer, ¿no? Recuerden ustedes de que el inorden, public inorden, public void inorden, un recorrido inorden, lo que hace es primero analiza izquierda, luego raíz y luego derecha. Entonces aquí yo tendría que decir, si este árbol no está vacío, entonces lo que voy a hacer es decirle a la izquierda que aplique inorden. Yo voy a evaluar la raíz, es decir, voy a imprimir system.out.println raíz y luego voy a evaluar la derecha, inorden. Ahí está.
Aquí me falta una T. Y acá de momento return 0. Ok, entonces fíjense acá, estoy haciendo un recorrido en orden, es lo que les había dicho, no tiene que ser de alguna u otra forma medio recursivo. Entonces acá, por ejemplo, me voy a copiar de nuevo este test 7, le voy a quitar esto y le voy a decir que aplique in orden, ¿no? Para que nos muestre los datitos. Entonces vean ustedes acá, para este árbol, el inorden ¿cómo sería? El inorden, si ustedes recuerdan, básicamente es como mover todos los datos hacia abajo. Todos los datos hacia abajo. Entonces esto sería 8, 4, 9, 2, 5, 1, 6, esto es 3, 3, 7. Esto de acá se presentaría el inorden. ¿Ok? Entonces acá, si yo ejecuto el último test, me tendría que mostrar esos datos. A ver, ¿dónde está mi terminal? Ay, bueno, lo he puesto que sea, no lo he puesto que sea en una línea. Ya. Entonces vean acá. El primer dato es el 8, correcto. 4, 9, 2, 5, 1, 6, 3 y 7. Exactamente lo mismo que hemos anotado acá, ¿no? Entonces el inorden básicamente es hacer eso. ¿Qué pasa ahora si es que yo quisiera usar un recorrido inorden para contar nodos? Pues en este caso es muy sencillo. Lo que yo tendría que hacer es directamente acá tener bueno, aquí tengo que poner if no vacío, ya. Entonces si no está vacío, aquí que siempre me olvido, necesito una respuesta que de momento sea 0 y voy a retornar la respuesta. Ahí. Return respuesta. Ok. Si no está vacío, entonces yo voy a aplicar inorden. Pero en este caso, en vez de decirle inorden, tengo que decirle oye izquierda conta tus nodos. Oye derecha conta tus nodos. Y listo. Y acá en medio, donde yo se supone evalúo la raíz, en este caso, ¿qué estoy buscando hacer? Contar nodos. Entonces yo tendría que hacer, en vez de mostrar la raíz, le voy a sumar 1, porque es un nodo, ¿no? Es la raíz. Y esto de aquí arriba, vean acá, el contar nodos me devuelve una respuesta entera. Entonces eso yo lo tengo que acumular. Lo mismo con este. La derecha me va a responder un entero y es lo que yo tengo que acumular. Así que vean acá. Esto lo quito. Lo voy a comentar, esta instrucción, hacer equals. Y le digo, en este caso son 9 nodos. Por lo tanto, 9 es la respuesta que yo espero. ¿De qué? De contar los nodos. Ahí está. Entonces, aplicamos todos los tests y todos han pasado. El test 7 es el que, por si acaso, el que hicimos para contar los nodos. Acá está, ¿no? Entonces el test 7 ha pasado sin ningún problema. Y si se fijan, un recorrido en orden y un contar nodos tienen básicamente la misma estructura. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Acá en el inorden, al evaluar la raíz, la imprimía en consola. Acá en el inorden, al evaluar la raíz, le sumo 1. ¿Por qué? Porque mi intención es contar nodos. Y hago una pequeña modificación, porque si se supone que yo estoy contando nodos, significa que esta llamada me va a retornar todos los nodos que están al lado izquierdo. Y esta otra me va a retornar todos los nodos que están al lado derecho. Es decir, los acumula. Y listo. Entonces han visto, muchos de esos ejercicios se pueden solucionar a través de recorridos en amplitud o en profundidad. Lo único que tendrían que cambiar
si es que hacen profundidad, es esta línea, aquí, ¿no? La voy a anotar, aquí pueden cambiar la lógica del recorrido. En este caso, la lógica para este inorden es simplemente imprimir el dato, nada más. En este caso la lógica era contar nodos, entonces habría que hacer algunas pequeñas modificaciones. Aquí si se fijan ustedes, la lógica es buscar si un dato es igual. Incluso creo que si esto lo quito, igual sigue funcionando. A ver, fíjense. Acá, hay que ver. Ahí está. Creo que si le quito eso, sigue funcionando. Ahorita lo vamos a chequear. Lo bueno de tener test. Sí, ¿ve? Sigue funcionando. Entonces, en este caso, si ustedes analizan esto, lo único que en realidad ha cambiado ha sido esta línea, ¿no? Acá. Yo acá lo que les he dicho es que imprima. Mientras que acá abajo, en vez de imprimir, estoy preguntando si es igual. Entonces, aquí pueden cambiar la lógica del recorrido. Y listo. Ahí está. Entonces, si ustedes saben hacer un recorrido en profundidad o un recorrido en amplitud, prácticamente ya tienen la solución yo diría por lo menos al 60% de los posibles ejercicios sobre árboles. ¿Listo? Y bien, eso sería todo. Ya no he alcanzado mucho para hacer otros ejercicios, pero bueno, creo que con las herramientas que les estoy dejando ya tienen una buena base. No sé si tienen alguna consulta, algo más que quisieran preguntar. Recordarles, mañana todavía tenemos clase extra, por si quieren que sigamos resolviendo más ejercicios. El día domingo vamos a hacer clase con los otros auxiliares, cosa de que también puedan consultar sus dudas o algo que no hayan podido, yo que sé, o que nos quieran ver resolver ejercicios. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por haberme aguantado acá 1 hora y media. Nos veríamos el día de mañana. ¿Qué hace la clase árbol? Árbol bebé es el árbol binario de búsqueda. Eso lo voy a anotar por si acaso. Aquí. El árbol binario de búsqueda es el árbol bebé. ¿Ok? Es simplemente como una abreviación. Esto sería árbol binario de búsqueda, ¿no? Así se abrevia. ¿Ok? No había asistido yo. Sí. Árbol bebé representa árbol binario de búsqueda. Eso sería. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, queridos jóvenes. Hasta aquí sería la clase de hoy. Voy a ir deteniendo las grabaciones. ¿Sí? Sí. Va una y la otra.